Algunas verdades no se gritan, se susurran entre ruinas, bajo la arena, o detrás de una mirada que finge no recordar. Esta es la clase de historia donde lo oculto respira más fuerte que lo evidente, y donde el silencio puede pesar más que una confesión. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está bien a punto de empezar. Era una de esas mañanas londinenses en que el invierno, lejos de mostrarse con la furia blanca de la nieve, se instala con un velo obstinado de bruma húmeda, densa y persistente. La calle Baker parecía dormir aún, amortajada bajo ese gris que confunde los perfiles de los carruajes, disuelve las chimeneas y ahoga incluso los sonidos más familiares del amanecer. Me encontraba sentado frente al fuego, con The Times abierto sobre mis rodillas, sin leerlo realmente, pues mi pensamiento vagaba, indolente, entre los recuerdos de casos pasados y la calma algo inquietante que nos rodeaba desde hacía semanas. Sherlock Holmes permanecía de pie junto a la ventana, tan inmóvil como el perchero sobre el que colgaba su abrigo. Observaba la calle con su acostumbrada expresión de ironía analítica, como si la neblina no fuese un fenómeno atmosférico, sino una metáfora mal elaborada de las mentes que transitaban debajo de ella. De pronto, se oyó un golpe rápido, casi seco, en la puerta. Mrs. Hudson entró con un sobre de papel amarillento, el cual traía entre dos dedos como quien maneja una carta contaminada. Lo entregó sin palabras. Holmes lo tomó con una ceja apenas alzada. Reconocí de inmediato el lacre del Foreign Office. «Es para usted, Holmes», dije, aunque la frase carecía de utilidad. Holmes ya rompía el sello con la punta de un cortapapeles de marfil. Sus ojos recorrieron el contenido con rapidez y un interés que, aunque sutil, no me pasó desapercibido. La rutina de la mañana se había quebrado. «Interesante», murmuró Holmes tras una pausa que se prolongó lo suficiente como para resultar deliberada. «Parece que la niebla no es exclusiva de esta ciudad». «¿Se trata de un caso?», pregunté, dejando a un lado el periódico, ahora definitivamente olvidado. Holmes me tendió el telegrama. Era una de esas comunicaciones cifradas que el ministerio le enviaba en raras ocasiones, cuando los asuntos de índole política y criminal se cruzaban con incómoda insistencia. Me sorprendió la brevedad del mensaje, pero más aún su contenido. Coronel Giles solicita su presencia inmediata en El Cairo. Objeto de alto valor simbólico desaparecido de cámara sellada. La corona del silencio. Implicaciones diplomáticas posibles. Referencia arqueólogo L.H. Bartlett. Consulado británico espera instrucciones. R. Le devolví el papel sin ocultar mi perplejidad. ¿La corona del silencio? Jamás había oído hablar de ella. Comenté, esperando que Holmes me instruyese, como tantas veces antes, con su erudición inesperada. Ni yo, admitió él, lo cual no dejaba de ser significativo. Pero el nombre sugiere algo más que un adorno real. Silencio, en Egipto, y una cámara sellada. Esto se aleja de lo ordinario, Watson. ¿Cree usted que se trata de una reliquia religiosa? ¿O de un símbolo político? No olvidemos que en Oriente, la línea que separa lo sagrado de lo útil es tenue y a menudo interesada. Pero lo más intrigante es que el telegrama mencione explícitamente a un arqueólogo. L.H. Bartlett. Holmes asintió. Luego añadió, con tono apenas más grave. Y no debemos ignorar esa frase final. Implicaciones diplomáticas posibles. Cuando Whitehall emplea esa expresión, lo que desea decir es, hay mucho más de lo que podemos explicar por escrito. Me quedé en silencio. El nombre de Egipto evocaba tumbas, enigmas antiguos y una historia demasiado vasta como para ser inocente. Algo se estaba gestando, y no parecía ser trivial. Holmes volvió a acercarse a la ventana,
aún sosteniendo el telegrama entre los dedos. No era raro en él que, al recibir una noticia en apariencia desconcertante, buscase primero el diálogo silencioso con sus propios pensamientos antes de pronunciar conclusión alguna. No obstante, esta vez, había en su mirada una sombra de duda que me inquietó más que cualquier deducción inmediata. ¿No le intriga a Watson la ligereza con que se menciona un robo en una cámara sellada? Dijo finalmente, sin apartar los ojos del cristal empañado. ¿Ligereza? En efecto, el término implica que las condiciones eran imposibles para la entrada de un ladrón convencional. No se habla de puertas forzadas ni de guardias corrompidos. Y, sin embargo, el objeto ha desaparecido. ¿Una ilusión? ¿O una falsedad? Tal vez ni siquiera ha sido sustraído. Quizá nunca estuvo allí. O quizá la desaparición es real, pero no el robo. Sentí un leve escalofrío, que no atribuí enteramente al clima. Algo en el tono de Holmes me trasladó mentalmente a otras ocasiones en que lo improbable se tornó, bajo su guía, en una lógica fría y despiadada. ¿Cree usted que puede tratarse de una puesta en escena? Holmes no respondió de inmediato. Después, como quien deja caer una gota sobre una superficie tranquila, dijo: «Lo sabremos, pero si un arqueólogo británico, un objeto ceremonial egipcio y un consulado extranjero aparecen juntos en un telegrama, Watson, es muy probable que la verdad se halle enterrada más hondo de lo que a simple vista parece». Me estremecí, sin saber exactamente por qué. La tarde descendía lentamente sobre Baker Street, con esa languidez particular que acompaña a los días invernales de poca luz y larga introspección. Holmes, con su pipa de brezo entre los labios, se había instalado en su sillón de orejas junto a la chimenea. Yo, frente a él, repasaba mentalmente el telegrama una vez más, buscando entre líneas aquello que, sin duda, Holmes ya había detectado. «Dígame, Holmes», dije al fin, rompiendo el silencio que se había asentado entre nosotros como una segunda bruma. ¿No le parece singular que un artefacto egipcio con nombre tan evocador esté bajo custodia británica? No singular, Watson. Previsible. La arqueología en Oriente es menos ciencia que campo de batalla. La corona, sea cual sea su forma o su valor, es probablemente más peligrosa por lo que representa que por lo que pesa en oro. ¿Y qué representa? Eso, precisamente, es lo que deseo averiguar antes de partir. Pero intuyo, añadió, exhalando una delgada columna de humo, que esta corona del silencio es símbolo de algo más profundo. Una dinastía ignorada, un culto sepultado, tal vez un pacto olvidado entre poderes que aún perviven. ¿Cree usted en maldiciones, Holmes? La pregunta me sorprendió tanto como a él, que alzó una ceja y me miró como si hubiese planteado una paradoja lógica. No, Watson, pero creo firmemente en el poder que los hombres conceden a las ideas. Una maldición no necesita ser real para producir efecto. Basta con que alguien la tema. Y donde hay temor, hay manipulación. Aquella respuesta me dejó más inquieto que satisfecho. El fuego crepitó brevemente, como si se resistiera a extinguir una verdad aún no pronunciada. Las sombras del cuarto, como las del caso, parecían alargarse. La noche había caído cuando Holmes, sin ceremonia alguna, se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón, sacó una carpeta de cuero y comenzó a introducir en ella algunos papeles, una lupa y una caja que contenía instrumentos de medición minúsculos. No hizo anuncio alguno. Sus movimientos eran deliberados, precisos, casi silenciosos. ¿Debo asumir que partiremos?, pregunté, aunque en mi interior ya conocía la respuesta. Sí, respondió sin mirar. Esta historia contiene demasiadas piezas que, por el momento, no encajan. Y ya sabe usted cuánto detesto los rompecabezas incompletos. ¿Cuándo? Esta misma noche. El expreso a Dover parte a las 21 horas. Desde allí, embarcaremos hacia Marsella, y de allí a Alejandría.
El consulado ha dispuesto los medios. Llegaremos a El Cairo en 3 días, si los dioses del mar nos son propicios. Le observé durante unos segundos. En su rostro no había entusiasmo ni expectativa, solo aquella fría determinación con la que abordaba cada caso que parecía, a los ojos del mundo, una anomalía sin solución. Para Holmes era simplemente un asunto de lógica y, quizás, de justicia. Me dirigí a mi habitación para preparar el equipaje. El juego, sin duda, había comenzado. El expreso rugía como una criatura viva mientras se deslizaba entre los campos dormidos del sur de Inglaterra. La oscuridad más allá de la ventanilla no ofrecía paisaje alguno, solo el reflejo pálido de nuestros rostros y el parpadeo tímido de las luces del vagón. Holmes estaba sumido en lectura silenciosa. Sostenía una monografía sobre reliquias dinásticas del Reino Medio, escrita por un tal Dr. Ernest Blackmore. Yo, por mi parte, contemplaba el vaivén de su concentración con una mezcla de admiración y ansiedad contenida. Habíamos abandonado Londres casi sin despedidas, con la velocidad propia de las urgencias diplomáticas, y sin embargo, me preguntaba si no habíamos dejado atrás algo más que la ciudad. ¿Cree usted que llegaremos demasiado tarde?, me atreví a preguntar, rompiendo el murmullo de los rieles. No lo creo, respondió sin apartar los ojos del texto. Pero si la verdad ya ha sido enterrada, Watson, tendremos que desenterrarla con algo más fino que una pala. Apreté con fuerza el pasamanos de cuero de mi asiento. Afuera, la noche se cerraba como una página aún no escrita, y en mi mente, la figura de aquella corona imaginaria comenzaba a tomar forma, rodeada de arena, silencio y quizás sangre. Nuestra travesía por el Mediterráneo, si bien exenta de sobresaltos climáticos, estuvo marcada por una tensión latente que ni el sol de Alejandría logró disipar del todo. Sherlock Holmes, como era costumbre en él, cuando se hallaba en presencia de un enigma aún difuso, había adoptado una actitud de recogimiento casi monástico. Hablaba poco, leía con intensidad y fumaba con más parsimonia que de ordinario. Yo, por mi parte, observaba a mi ilustre compañero con una mezcla de admiración y desconcierto, preguntándome qué regiones del intelecto recorría en esos silencios prolongados, mientras las olas golpeaban el casco del buque con su cadencia monótona. Al llegar a El Cairo, fuimos recibidos por un joven de uniforme británico que se presentó como el teniente Harper, adjunto al consulado. Tras los saludos de rigor, fuimos conducidos en un carruaje polvoriento por calles que se abrían como arterias palpitantes entre casas de adobe y palmas que se alzaban como custodios centenarios. La ciudad parecía vivir en un perpetuo crepúsculo, donde el tiempo se disolvía como incienso entre los rezos y los gritos del zoco. Cuando llegamos al Museo Real de Antigüedades, me sorprendió la sobriedad de su fachada y el aire contenido que emanaba de sus muros, pero más aún me impresionó la atmósfera imperceptible que se cernía sobre el lugar, una suerte de presión muda, como si el aire estuviera impregnado no solo de polvo, sino de memoria, de siglos dormidos y secretos que aún no habían decidido revelarse. Holmes, sin expresar palabra, descendió del carruaje con un gesto leve, como si pisara territorio no extranjero, sino simplemente aún no comprendido, y en ese instante supe que algo verdaderamente singular aguardaba tras aquellas puertas de piedra. Nos recibió el cónsul británico, el señor Archibald Lennox, un caballero de edad indefinida, modales meticulosamente pulidos y una mirada que oscilaba entre la cortesía diplomática y una inquietud apenas velada. Tras intercambiar formalidades con Holmes, nos condujo sin demora a una galería interior donde aguardaba el arqueólogo al que el telegrama hacía referencia, el señor Lawrence H. Bartlett. Bartlett era un hombre delgado, de rostro anguloso y barba meticulosamente recortada, cuyo acento revelaba estudios en Oxford y años de exposición al sol egipcio.
Sostenía un cuaderno entre las manos con fuerza inusitada, como si temiera que alguien intentase arrebatárselo. Nos saludó con una inclinación breve, tras lo cual el cónsul se retiró discretamente, dejándonos a solas. «Caballeros», dijo Bartlett, con voz ligeramente trémula, «supongo que desean saber en qué consiste exactamente el objeto en disputa». Holmes no respondió con palabras, sino con una mirada expectante que dejaba claro que sí, deseábamos saber, pero sin necesidad de adornos ni rodeos. La corona, a la que ahora se refieren como del silencio, fue hallada hace apenas 32 días en una excavación a 28 kilómetros al sur de Saqqara, en una tumba secundaria que no figuraba en ninguno de los registros oficiales. ¿Secundaria?, intervine. Así la clasificamos, en un principio, respondió Bartlett, pero su contenido desmiente esa categoría. El sarcófago era de alabastro blanco, sin inscripciones externas, y en su interior yacía el cuerpo de una mujer. No había nombre, no había título, solo una corona de oro antiguo, dispuesta sobre el cráneo, con un disco lunar incrustado de lapislázuli en el centro. Holmes, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se inclinó levemente hacia adelante. ¿Ninguna inscripción? Ninguna, ni en las paredes, ni en los vendajes. Nada. Interesante, murmuró Holmes. Una reina sin nombre, y una corona que desaparece sin dejar rastro. Era evidente, incluso para un observador menos agudo que Holmes, que el arqueólogo Bartlett no estaba en posesión de la serenidad que su oficio requería. Sus manos, aunque delgadas y curtidas por el trabajo manual, no cesaban de buscar apoyo en la cubierta de cuero de su cuaderno, como si temiera que la tinta en sus páginas pudiera esfumarse. Sus ojos, ocultos tras unos anteojos redondos, se movían con nerviosismo entre nuestras figuras, evitando la mirada de Holmes con una torpeza que no era meramente social. Holmes no tardó en notar tal agitación, y como un médico que presiona exactamente sobre el músculo que duele, lanzó la primera de una serie de preguntas con su tono habitual, neutro, inquisitivo y sin juicio aparente. ¿Quién tenía acceso a la cámara donde fue depositada la corona tras su hallazgo? Solo yo y el asistente jefe, Ahmed Nassar. ¿Y fue sellada? Sí, por supuesto, bajo llave y vigilancia armada las 24 horas. ¿Y sin embargo, la corona desapareció? Así es. Holmes se llevó los dedos a los labios, pensativo. ¿Alguna señal de entrada forzada? Ninguna. Ni puertas violentadas, ni cerraduras alteradas. Ni siquiera huellas. Holmes asintió levemente, como quien confirma una sospecha que precede a la conversación. ¿Y usted, señor Bartlett?, preguntó entonces, con una suavidad engañosa. ¿Qué temía más, que la corona desapareciera o que fuese encontrada? El arqueólogo empalideció perceptiblemente. Su cuaderno cayó al suelo. Holmes no lo recogió. Yo tampoco. Nos miró, y por un instante creímos que iba a hablar, pero no lo hizo. El arqueólogo, visiblemente alterado, se retiró a instancias del cónsul Lennox, quien reapareció para poner fin, al menos por el momento, a la incómoda conversación. Holmes, sin manifestar desaprobación ni entusiasmo, solicitó visitar el lugar exacto donde se había cometido el supuesto robo. El cónsul asintió y nos guió, escoltados por un empleado del museo, hacia una sala subterránea que descendía en espiral bajo el ala oriental del edificio. Aquella cámara, según se nos explicó, era una réplica sellada de la tumba original donde la corona fue hallada, y había sido habilitada como sala de conservación. Las paredes, de piedra basáltica pulida, exhalaban un frío húmedo y denso, y el ambiente olía a yeso, aceite mineral y papel envejecido. El pedestal donde debió descansar la corona estaba vacío, pero lo que llamó la atención de Holmes no fue la ausencia del objeto, sino un pequeño detalle a su lado, que a mí me había pasado completamente inadvertido. «Observe, Watson», dijo con voz apenas audible,
señalando una esquina de la base del pedestal. Allí, como si hubiera sido dejada con gesto ceremonioso, yacía una flor de loto, marchita pero intacta, con los bordes aún nítidos, pese a la sequedad evidente. Su color, desvaído, era difícil de precisar, pero su forma era inconfundible. «Una flor», murmuré, algo perplejo. «¿No es esto habitual en Egipto?» «No en este contexto», replicó Holmes. «Las flores de loto tienen un significado ceremonial en la iconografía egipcia, pero su presencia aquí no puede ser casual. Esto no ha caído, ha sido colocado». Se arrodilló, la tomó con una pinza de plata y la guardó en una pequeña caja forrada de terciopelo que llevaba consigo. No añadió nada más, pero su mirada, fija en el pedestal vacío, revelaba que la pista más valiosa no había sido sustraída con la corona, sino que había sido cuidadosamente dejada atrás. Cuando regresamos al nivel principal del museo, Holmes pidió recorrer libremente las salas abiertas al público. El cónsul se mostró vacilante, pero al notar que su negativa habría resultado aún más sospechosa, accedió con una sonrisa algo rígida. Nos internamos, pues, en las salas donde reposaban los colosos de granito, los susheptis en vitrinas de cristal y las estelas funerarias cubiertas de inscripciones que parecían gritar en silencio. Mientras Holmes se detenía ante ciertos objetos que parecían carecer de conexión entre sí, yo me dediqué a observar a las personas que nos rodeaban. Empleados con túnicas claras y gesto concentrado, visitantes en su mayoría europeos, y una figura en particular que captó mi atención por lo que evitaba hacer más que por lo que hacía. Se trataba de una dama de apariencia extranjera, francesa, me atrevería a conjeturar, de rostro anguloso y cejas oscuras. Llevaba un sombrero algo anticuado y un vestido de tela gruesa, inapropiado para el clima local. Se detenía ante ciertas vitrinas, pero su mirada no se posaba en los objetos, sino en los reflejos del cristal, y cuando Holmes y yo nos aproximamos a la sala central, ella se volvió con elegante disimulo y fingió examinar un relieve tebano. No se trataba de una visitante común. Su conducta era demasiado consciente, su andar demasiado calculado. Cada paso suyo era como una frase ensayada. «¿La ha notado?», pregunté en voz baja. «Desde que hemos entrado», respondió Holmes con tono neutro. «¿Y usted ha notado hacia quién evita mirar?». Volví la vista y comprendí. La mujer no temía nuestra presencia, sino la de uno de los trabajadores del museo. Uno en particular, cuyo rostro había palidecido apenas ella entró en la sala. Las piezas comenzaban a alinear sus perfiles, pero el dibujo seguía oculto. Mientras Holmes fingía observar una estatua parcialmente restaurada de la dinastía XIX, la dama francesa inició una retirada tan sutil como prevista. Se deslizó entre los pasillos como una sombra instruida, sin prisa visible pero sin pausa. En el umbral de la sala de papiros, giró brevemente el rostro, como si necesitara cerciorarse de algo o de alguien. Nuestros ojos se cruzaron fugazmente, y aunque su expresión no delató emoción alguna, percibí en aquel momento una advertencia muda, quizá incluso un reto. Poco después, al atravesar el corredor que conectaba con la salida del museo, noté un detalle que habría pasado inadvertido para cualquiera menos entrenado en la observación cotidiana de lo mínimo. Un aroma. No a perfume vulgar ni a especias habituales, sino a flor de nardo y aceite de rosa, una fragancia muy particular que recordé haber olido, en otro tiempo, en los salones de la embajada francesa en Constantinopla. Interesante elección aromática para un día de museo, comenté en voz baja. Holmes no respondió de inmediato, pero su mirada me indicó que también lo había notado. A veces, las palabras no son necesarias cuando el misterio empieza a vestirse de símbolos y de recuerdos olfativos. Aquella mujer no era desconocida para el juego que se estaba desplegando. Esa noche, en la modesta estancia que el consulado había dispuesto para nosotros, Holmes se hallaba sentado sobre una alfombra de lana raída,
repasando sus notas a la luz temblorosa de una lámpara de aceite. El aire estaba impregnado del polvo seco del desierto, mezclado con la humedad que subía de los patios interiores, y yo, aún algo intranquilo por los encuentros del día, bebía lentamente un té negro, cuya aspereza no lograba distraerme del todo. «Watson», dijo de pronto Holmes, sin levantar la vista, ¿ha pensado usted en por qué alguien robaría un objeto sin valor aparente, dejando a cambio una flor muerta? Supongo que por lo mismo que alguien falsificaría un crimen, para dirigir nuestra atención hacia lo incorrecto. Holmes asintió con gravedad. O para proteger algo más valioso que la propia reliquia. ¿A qué se refiere? A la historia que esa reliquia podría contar, a la versión de los hechos que no debe ser revelada. No añadió más. Cerró su libreta y apagó la lámpara. En la penumbra solo se oía el leve silbido del viento entre las celosías, y en mi mente la imagen de aquella corona invisible empezaba a entrelazarse con otras, más peligrosas que el oro, la política, el pasado y la mentira. A la mañana siguiente, mientras la ciudad se desperezaba bajo un sol inclemente, Holmes y yo regresamos al museo por nuestra cuenta. El acceso a la cámara de conservación nos fue concedido sin objeciones mayores, probablemente por deferencia a la reputación de mi compañero, que trascendía los límites de las Islas Británicas. Holmes examinó nuevamente el lugar donde había hallado la flor marchita. Esta vez, sin la presencia del cónsul ni del arqueólogo Bartlett, su concentración era absoluta y su expresión más hermética que de costumbre. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la cajita de terciopelo donde había guardado la flor la víspera y la depositó con delicadeza sobre una superficie blanca bajo la luz de una lámpara de aceite. Esta variedad no crece en el entorno silvestre del Bajo Egipto, dijo con serenidad. Es una especie cultivada, y cultivada con esmero. ¿Lo afirma por su forma? Por la simetría de los pétalos y la ausencia de abrasión por viento o arena. Esto proviene de un jardín protegido, probablemente uno oculto o privado. ¿Y cómo rastrearemos un jardín en una ciudad tan vasta y diseminada como el Cairo? Holmes esbozó una sonrisa apenas perceptible. Porque, afortunadamente, los jardines no son invisibles. Alguien cultiva esta flor, alguien la recogió, y alguien la colocó deliberadamente en el lugar del robo. Las plantas, Watson, no viajan por sí solas. Aguardó un momento y añadió: He enviado una nota a un antiguo conocido del Ministerio de Agricultura. Si mis sospechas son correctas, el loto no pertenece al desierto, sino a una posada, una en la que alguien se hospedó recientemente, alguien que no debió dejar huellas, pero dejó un pétalo. La respuesta del funcionario no se hizo esperar. Holmes la leyó sin prisa y luego me comunicó, como quien enuncia una ley física, que solo existían 3 jardines con floraciones controladas de Nymphaea caerulea, el loto azul sagrado, en las inmediaciones urbanas de El Cairo. 2 de ellos pertenecían a instituciones religiosas cerradas al público extranjero. El tercero era el patio interior de una posada de viajeros, situada a un lado del mercado de especias de Khan el-Khalili. Partimos sin demora. El mercado nos recibió con su habitual agitación caótica, vendedores ambulantes que pregonaban mercancías imposibles, perfumes orientales que confundían los sentidos, y una infinidad de rostros cuyo idioma visual era el comercio perpetuo. Pero tras una arcada de piedra, al margen del bullicio, la posada emergió con una sobriedad inesperada. Se trataba de un edificio de 2 niveles, de paredes encaladas y celosías de madera oscura. No había carteles, ni inscripciones, ni señales evidentes de clientela. Holmes solicitó hablar con el encargado. Nos recibió un hombre mayor, de aspecto sereno y voz apagada, que hablaba un inglés correcto aprendido, según dijo, de un oficial escocés en tiempos del protectorado.
¿Ha hospedado usted recientemente a un noble europeo?, inquirió Holmes con calma. El hombre ladeó la cabeza con cautela. Un caballero húngaro. Sí, hace 3 semanas. Cabello blanco, bastón de ébano, documentos en regla. Se registró por 5 días, pagó en oro, pidió privacidad y luego no volvió. ¿Y su habitación? Sigue tal como la dejó. Nadie ha querido ocuparla. Algunos dicen que se marchó por el tejado. Otros, que aún no se ha marchado del todo. Holmes le agradeció con cortesía. Mientras ascendíamos la angosta escalera, no pude evitar sentir que habíamos cruzado un umbral invisible, un velo que separaba lo verosímil de lo inadmisible. La habitación número 7 se hallaba al fondo del pasillo superior. Era una estancia pequeña, sobria, y con una ventana que daba al patio interior, donde, como había anticipado Holmes, crecían en silencio las flores de loto que tan singularmente nos habían conducido hasta allí. El aire tenía un tinte a encierro antiguo, a humedad sin historia. Holmes inspeccionó el lugar con la concentración de un orfebre. En su lenguaje corporal no había prisa, sino una clase de reverencia racional por el detalle. Tocaba, observaba, olía y se detenía en cosas que a mí me habrían parecido insignificancias. La posición del pomo de una cómoda, una fibra desprendida de un guante, el patrón de polvo sobre una alfombra apenas movida. «Alguien removió el contenido de esta caja», dijo, señalando un cofrecillo de madera con inscripciones magiares talladas en la tapa. «¿Y qué había en ella?» «Cartas, sin duda. Véalo aquí». Y me mostró una hendidura leve en el forro interior, donde antes debió ocultarse un doble fondo. «Y aquí, Watson, restos de cera». Me agaché. En efecto, una pequeña mancha oscura indicaba que una carta había sido sellada con lacre y probablemente quemada de forma apresurada. En una esquina del suelo, Holmes recogió un fragmento apenas visible de papel calcinado. A pesar de estar ennegrecido, contenía una palabra manuscrita aún legible. «Sir May», leyó en voz baja. «Es un apellido. Húngaro, sin duda». «¿Y qué significa?» Holmes no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, contempló el jardín con los lotos en flor y finalmente musitó. «Significa que el hombre que desapareció probablemente no tenía intención alguna de marcharse vivo. Habíamos regresado tarde a nuestra modesta pensión, envueltos por el sopor ardiente del día y la inquietud sin forma que todo misterio inconcluso deja tras de sí». Holmes se mostraba reservado, menos proclive a sus divagaciones verbales, lo cual indicaba, para quien conociera su método, que sus pensamientos se hallaban enfrascados en un patrón aún incompleto, cuya estructura comenzaba a insinuársele, aunque no del todo sin ambigüedad. La noche transcurría silenciosa, quebrada solo por el ocasional ladrido lejano o el chirrido de alguna celosía sacudida por la brisa del desierto. Yo dormía con el sueño intermitente del hombre que teme haber comprendido demasiado poco de lo que ha visto. Fue entonces, poco después de la medianoche, cuando percibí con nitidez un crujido apenas audible, la leve presión de una pisada calculada sobre el entarimado del pasillo. Holmes, que se hallaba aún despierto, como confirmé al instante por el súbito chasquido de la madera de su lecho, me hizo una seña silenciosa. Ambos aguardamos, respirando apenas. El picaporte giró, sin éxito. La puerta estaba cerrada por dentro con el cerrojo y la tranca. Una sombra se movió frente a la rendija inferior, y un objeto delgado y alargado, una varilla, tal vez, intentó explorar la cerradura. El intento cesó tan bruscamente como había comenzado. Al abrir la puerta con cautela minutos después, no hallamos figura alguna. Pero en el suelo, entre las baldosas, yacía un pequeño papiro enrollado y atado con un hilo rojo. Holmes lo recogió sin pronunciar palabra. Lo extendió sobre la mesa y observamos los trazos oscuros de jeroglíficos cuidadosamente dispuestos,
cuya simetría y estilo no dejaban lugar a dudas. No era una burda falsificación. No es una amenaza vulgar, Watson, dijo finalmente. Es una advertencia que habla desde tiempos que no hemos aprendido aún a escuchar. A la mañana siguiente, Holmes dedicó varias horas al estudio detenido del papiro, con ayuda de 2 volúmenes tomados en préstamo del archivo del museo, uno de ellos una edición comentada de La sabiduría del libro de los muertos, en traducción del Dr. Lepsius. Examinó línea por línea cada trazo caligráfico, anotando equivalencias fonéticas y simbólicas, con la concentración propia de un copista medieval. La escritura es auténtica, aunque su formulación es deliberadamente anacrónica, comentó. Aquí se emplea una gramática propia del Imperio Medio, pero ciertos ideogramas fueron abandonados siglos antes de la dinastía a la que pertenece la tumba original. Quienquiera que haya compuesto esto, posee un conocimiento preciso y, lo más notable, una voluntad de comunicar sin ser comprendido del todo. ¿Puede traducirlo?, pregunté. No en su totalidad, aún, pero los fragmentos legibles bastan para arrojar luz. Observe esta sección, dijo, señalando el papiro. Aquí se menciona a la que fue coronada en la sombra, un epíteto que no hallará en ningún registro arqueológico. Luego, más abajo, se dice, busca lo que le fue quitado antes de la 4ª luna nueva, o el linaje que robó el nombre será devorado por su eco. ¿Una profecía? Una advertencia, más bien. Quizá incluso una clave, oculta tras un disfraz ritual. ¿Y qué significa el linaje que robó el nombre? Holmes meditó un momento antes de responder. Es una construcción poética, pero en ciertos contextos hace referencia a usurpación dinástica. Alguien, una reina tal vez, fue borrada de los registros oficiales. Su identidad se convirtió en tabú, y alguien teme que, al hallarse su corona, su memoria regrese con ella. Miré el papiro con una mezcla de temor y fascinación. No estábamos ante un simple enigma arqueológico. Estábamos, como Holmes había anticipado, ante un pasado que no deseaba permanecer enterrado. Holmes se recostó ligeramente en su sillón de madera y entrelazó las manos, gesto que en él equivalía a una forma de contemplación activa, como si deseara escuchar los pensamientos antes de permitir que brotaran en palabras. Watson, dijo, con voz pausada, ¿recuerda usted cuántas veces hemos sido llamados a resolver un crimen presente que oculta una verdad antigua? Con más frecuencia de la que parece razonable, respondí. Y sin embargo, rara vez hemos encontrado una verdad antigua que aún aspire a justicia. Me sorprendió aquella afirmación, no por su lógica, que era irrefutable, sino por el tinte casi melancólico que impregnaba sus palabras. ¿Cree que esta reina sin nombre, cuya corona ha desaparecido, busca justicia desde la tumba? No sé si es ella, o quienes aún viven bajo su sombra, replicó Holmes. Pero esta advertencia, esta aparición nocturna, el noble húngaro desaparecido y la mujer francesa que nos evita, todos son piezas de un tablero cuyos contornos aún no comprendemos, pero que ha comenzado a revelarse. El papiro reposaba entre nosotros como un testigo silente. Aquel documento, que hablaba en lenguas muertas, parecía latir bajo la superficie de la historia. Y en ese instante comprendí que el caso que nos ocupaba no solo era complejo, sino que era antiguo en el sentido más inquietante, el de aquello que, pese al tiempo, no ha dejado de respirar. Tras la desconcertante revelación del anticuario, Menandro, quien se negó a fabricar una réplica de la corona por motivos que escapaban a toda lógica comercial, Holmes permaneció un largo instante en silencio, como si examinara mentalmente las costuras de una tela que, por momentos, comenzaba a transparentar su diseño. Yo, por mi parte, no podía dejar de preguntarme quién era el autor de tal plan. Un robo simulado, una falsificación prevista, y ahora,
un objeto cuya mera representación gráfica causaba rechazo entre quienes se ganaban la vida con la imitación. «Watson», dijo finalmente mi amigo, con la voz más baja y grave que le recordaba en meses, ¿sabe usted qué es lo que une el oro con el poder? ¿La codicia? El relato, replicó él. El oro por sí mismo es metal, pero cuando representa un linaje, una tierra o una fe, se convierte en instrumento de dominio. Esa corona no se falsifica para lucrar, se falsifica para distraer. Entonces pidió a Menandro que compartiera lo que sabía sobre el hombre misterioso. El griego se mostró reacio, pero Holmes logró, con el sigilo de una serpiente razonadora, que el anticuario hablara de una red informal de transporte de piezas arqueológicas a través del Sinaí, rutas que no figuraban en mapa alguno, sostenidas por caravanas dispersas, pastores mercenarios y documentos falsificados que otorgaban a los objetos orígenes distintos de los reales. La mayoría de las piezas, dijo Menandro, viajan de Egipto a Beirut y de allí a Marsella, con certificados de excavación turcos. Todo se legaliza en el camino, todo se borra. ¿Y la corona? El mercader negó con la cabeza. Nadie la vio, solo la foto, solo la sombra. Fue esa palabra, sombra, la que quedó suspendida en el aire, porque Holmes ya había advertido, con inquietante certeza, que el objeto en disputa podía no haberse movido nunca de su lugar de origen. De regreso a El Cairo, Holmes solicitó al cónsul Lennox una nueva visita al museo, pero esta vez en condiciones muy distintas. Era imperativo, afirmó con una gravedad inusitada, realizar una inspección completa del ala oriental, particularmente de los pasillos de conservación y sus cámaras adyacentes. El cónsul, aunque visiblemente incómodo, no halló motivo formal para oponerse, y accedió bajo la condición de que dicha revisión se realizara fuera del horario de visitas. Así fue como, al anochecer, recorrimos nuevamente los corredores silenciosos del Museo Real de Antigüedades. Un vigilante nos acompañaba con paso tímido y lámpara en mano, mientras Holmes, más cauto y contenido de lo habitual, examinaba con ojos de halcón cada tramo del zócalo, cada junquillo de madera, cada interrupción de la simetría arquitectónica. No tardó en detenerse frente a un panel bajo de piedra caliza, decorado con motivos simbólicos en relieve. Aquí, Watson, observe este borde inferior. Está ligeramente desgastado y el polvo se acumula de forma irregular. Presionó con el bastón una piedra más oscura que las adyacentes. Hubo un chasquido sordo y el panel, contra toda lógica, giró sobre un eje invisible, revelando una cavidad oscura al otro lado. No era una sala, sino una pequeña cámara secreta, del tamaño de una caja fuerte. En su interior, bajo un paño de lino, yacía la corona. No una réplica, no una reconstrucción, sino la auténtica corona del silencio. El mismo oro pálido, el disco de lapislázuli y las inscripciones apenas perceptibles en su reverso. Holmes no tocó el objeto, simplemente lo contempló unos instantes, luego miró al vigilante con expresión impenetrable. ¿Quién más conoce este compartimento? Solo el señor Bartlett y yo. Entonces el robo fue una farsa. Y el ladrón, su autor. El vigilante, pálido, dejó caer la lámpara sobre el mármol. El fuego fue rápidamente sofocado, pero el impacto ya había tenido lugar. Aquel descubrimiento no solo invalidaba la teoría de la fuga internacional de una reliquia, desnudaba una falsedad mucho más profunda. El objeto jamás había sido robado. Lo que se había perdido, en verdad, era la verdad misma. Una verdad que Holmes, con su lógica inclemente, estaba a punto de hacer comparecer. La mañana siguiente fue convocada una reunión en el despacho privado del cónsul Lennox. Allí se encontraba el arqueólogo Bartlett, quien, al ver entrar a Holmes con la caja de terciopelo entre las manos, palideció como si hubiera contemplado a un espectro antiguo y vengativo. Holmes colocó la corona sobre la mesa con una delicadeza que no era reverente, sino meticulosamente deliberada.
Señor Bartlett, dijo con voz templada, se le ha acusado de negligencia, incluso de falta de previsión, pero lo que ha hecho no es un descuido, sino un acto profundamente premeditado. El arqueólogo se hundió en el sillón. No habló, no negó. Holmes continuó. Simuló un robo para generar alarma diplomática. Sabía que esta corona contenía, en su interior, planos antiguos de rutas militares, que ahora coinciden sospechosamente con zonas de interés geoestratégico, pero no deseaba beneficiarse económicamente, ni entregarlos a una potencia extranjera. Quería algo más sutil, frenar las excavaciones, detener el avance de los acuerdos, forzar la política desde el engaño, y utilizó el miedo como palanca. Lennox intervino. ¿Y con qué propósito? El que mueve a los hombres educados y decepcionados, la creencia de que ellos solos comprenden el peligro, y que la mentira es, en ocasiones, una forma de protección moral. Bartlett alzó la vista. En sus ojos no había culpa, sino una resignación casi sacerdotal. No es la corona lo que temía que se encontrara, musitó. Era lo que podía desatarse al comprenderla. Holmes guardó silencio. Luego tomó la corona, la devolvió a su caja y la empujó hacia el cónsul. La diplomacia decidirá su destino. Yo he cumplido con mostrar la lógica bajo el disfraz. Lo demás ya no me pertenece. Y así, el caso dejó de ser un crimen, para convertirse en un alegato, tácito pero irrefutable, sobre los hilos invisibles que aún hoy mueven los mapas del mundo. La sala hipóstila del museo, austera, solemne, flanqueada por columnas que parecían cargar no solo el peso del techo, sino el de milenios de silencio, fue el escenario elegido por Holmes para la singular reunión que tendría lugar esa tarde. Había solicitado la presencia de todos los implicados, el arqueólogo Bartlett, el cónsul Lennox, el vigilante nocturno, el funcionario adjunto del consulado, incluso el joven Ahmed Nassar, cuyo nombre había surgido incidentalmente en días anteriores, pero cuya mirada decía más que su expediente. Yo me mantenía a un lado, como era costumbre, observando no tanto los hechos, como las tensiones invisibles que, cual filamentos eléctricos, cruzaban la estancia entre los presentes. Nadie hablaba, nadie preguntaba. La atmósfera era densa, casi litúrgica. Holmes permanecía de pie junto al pedestal vacío donde antaño reposara la corona, y que ahora, como sabíamos él y yo, había sido despojado de su fingida condición de víctima. No llevaba notas ni documentos, solo su mirada implacable, que recorría uno a uno los rostros de los reunidos, como si buscara en sus gestos la última sílaba de una frase largamente cifrada. «Señores», dijo finalmente con tono contenido, sin rastro de teatralidad, «esta tarde no se busca justicia, se busca exactitud. La primera es asunto de los gobiernos, la segunda del razonamiento». No hubo respuesta, solo el eco prolongado de sus palabras bajo las piedras talladas. A mi lado, alguien contuvo la respiración, y entonces supe que Holmes, como tantas veces, no revelaría una solución, sino que estaba a punto de convocar una verdad que, hasta ese instante, todos los presentes habían hecho lo posible por ocultar. Holmes se acercó al muro lateral de la sala, exactamente aquel que flanqueaba la cámara secundaria de conservación. Sus pasos eran tranquilos, incluso elegantes, como si estuviera recorriendo un templo más que una escena delictiva. Extendió una mano y, sin decir palabra, presionó con los nudillos el zócalo inferior, produciendo un sonido hueco que se propagó como un susurro confesional entre las columnas. «Aquí, caballeros», dijo finalmente, «se encuentra el epicentro del equívoco. No en el pedestal, no en la sala sellada, sino en este muro». Se volvió hacia el cónsul Lennox. «Con su permiso». Lennox asintió con visible incomodidad. Holmes extrajo una pequeña herramienta de su bolsillo y, con un movimiento que denotaba práctica y conocimiento previo,
Deslizó la hoja bajo una piedra apenas más oscura que las demás. La sección giró suavemente sobre un eje interior, revelando una cavidad oculta en la que, cubierta por un paño blanco ya amarillento, yacía la corona que se creía desaparecida. Un murmullo se alzó entre los asistentes, más de incredulidad que de asombro. Holmes no se permitió la menor expresión de triunfo. El robo fue simulado. La corona nunca abandonó el museo. Fue escondida aquí, por alguien que conocía este compartimento. Giró lentamente sobre sus talones y fijó su mirada en el arqueólogo Bartlett. Usted, señor Bartlett, fue quien diseñó la sala, quien solicitó, con insistencia que ahora resulta reveladora, la inclusión de este panel móvil como respaldo arquitectónico para mantener la simetría del ala este. El arqueólogo guardaba silencio. Su rostro era una máscara de compostura quebrada. ¿Fue usted quien colocó la corona aquí? Sí, susurró finalmente. Fui yo. ¿Y por qué? Porque sabía lo que contenía. Holmes se inclinó levemente hacia adelante. Lo que contenía o lo que podía provocar. Un temblor recorrió los labios del arqueólogo. Por un momento pareció que iba a negarlo, pero no lo hizo, y entonces supe que lo que estaba por decir cambiaría el eje mismo del caso, no hacia la codicia ni el oportunismo, sino hacia el miedo. Miedo al conocimiento y a sus consecuencias. El nombre del noble húngaro, Sir May, no había sido mencionado aún en la sala, pero pendía sobre todos como una sombra que aguardaba su turno. Holmes, que jamás creía en coincidencias ni en omisiones accidentales, fue quien lo introdujo en la conversación con la calma meticulosa que le era propia. Doctor Bartlett, permítame ser claro. Usted ocultó la corona. Usted simuló el robo. Y usted se reunió, días antes del descubrimiento, con un noble europeo, a quien las autoridades locales hallaron muerto en circunstancias inciertas. ¿Lo niega? El arqueólogo, visiblemente afectado, negó con la cabeza. No lo niego. ¿Murió por su mano? Number, pero murió por mi silencio. Estas palabras, tan escuetas y cargadas de peso moral, provocaron un silencio aún más denso que los anteriores. Holmes lo dejó hablar. Él sabía del compartimento. Me lo confesó una noche, entre copas. Dijo que no quería dinero, sino influencia. Quería los mapas. Sabía que podían alterar el equilibrio de poder en 3 provincias otomanas. Me propuso un pacto. Yo extraía la corona, y él la hacía desaparecer. Prometía proteger la integridad del hallazgo, pero no la verdad. ¿Y usted? Fingí aceptar. Le cité en la posada, y me llevé la corona antes. Pensé que lo disuadiría, que entendería. ¿Pero no lo entendió? Number al día siguiente fue hallado muerto, envenenado, según dijeron. ¿Y usted? Yo callé. Creí que el silencio era más seguro que la justicia. Holmes asintió. Luego dijo algo que, más que una deducción, fue una sentencia filosófica. El silencio rara vez es neutral, señor Bartlett. En las tumbas y en los tratados, el que calla a tiempo no siempre es el más sabio, sino el que más teme que alguien escuche. Y así quedó expuesto el último hilo del pacto roto. Un hombre muerto, no por ambición, sino por confiar en una verdad que nadie estaba dispuesto a pronunciar. La confesión del doctor Bartlett, aunque empañada por el temblor de su voz y la fatiga moral acumulada, arrojó una claridad inesperada sobre el motivo real que lo impulsó a actuar. No se trataba de codicia, ni siquiera del orgullo académico que a menudo obnubila a los eruditos. Era miedo, no un miedo común, sino uno más hondo y devastador. El temor al desencadenamiento de una guerra motivada por el conocimiento malinterpretado. Los mapas, señor Holmes, dijo, mirando al suelo como si allí estuviera escrita su culpa. No eran simples rutas de expedición. Eran descripciones militares detalladas, concebidas en un tiempo en que los faraones no conocían límites geográficos, sino solo voluntades. Tácticas, estrategias,
vías ocultas en el desierto que aún conservan relevancia. Holmes permanecía inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos entrecerrados. ¿Y temió usted que fuesen utilizados por potencias actuales? No lo temí, lo supe. Durante años trabajé entre diplomáticos, científicos y espías disfrazados de filántropos. Aprendí a leer entre líneas. Cuando reconocí el patrón del papiro y su correspondencia con zonas de disputa moderna, entendí que aquello no era arqueología, sino pólvora envuelta en pergamino. ¿Y por eso optó por el silencio? Por eso y porque ya no confiaba en nadie, ni en el consulado británico, ni en la embajada otomana, ni siquiera en mis colegas. Si ese conocimiento se liberaba, no provocaría admiración, sino codicia, y la codicia siempre arma ejércitos. Holmes alzó lentamente una ceja. Entonces, lo que usted temía no era un crimen del pasado, sino uno del futuro. Exactamente. Y creí, quizá ingenuamente, que esconder la corona era esconder la llave de ese crimen. Pero olvidó algo fundamental, replicó Holmes, que las llaves ocultas no detienen puertas, solo retrasan las manos que desean abrirlas. Y en esa afirmación se resumía el drama de Bartlett, un hombre que no quiso traicionar la historia, pero tampoco tuvo el valor de confiar en la verdad. Fue entonces cuando Holmes, con la parsimonia de un relojero que gira el último engranaje antes del tic final, cambió de blanco. Sus ojos se desplazaron lentamente hacia el cónsul Lennox, quien hasta ese momento se había mantenido en el fondo, como si su función fuese meramente la de testigo diplomático. «Doctor Bartlett», dijo Holmes sin apartar la vista del cónsul. «¿Quién fue el primero en saber que usted planeaba ocultar la corona?» El arqueólogo vaciló. «Lennox», admitió finalmente. «Le envié una carta sellada, rogándole ayuda para proteger el hallazgo. Pensé que, como británico y como servidor de la corona, me asistiría». Holmes hizo una pausa. Luego, con una voz grave pero exenta de acusación, habló. Y sin embargo, días después de aquella misiva, la espía francesa que creíamos desaparecida fue vista en El Cairo, bajo un nuevo nombre, pero con los mismos gestos y el mismo propósito. El cónsul frunció el ceño con estudiada indignación. ¿Insinúa usted? No insinúo, señor Lennox, concluyó. Usted no destruyó la carta de Bartlett. Usted la leyó y la utilizó. La tensión en la sala se volvió insoportable. Holmes prosiguió con fría elocuencia. Durante su servicio en Marsella, tuvo una relación personal con Mademoiselle Désirée Valcourt. Lo sabemos por una correspondencia intervenida en 1889, en la que se mencionaba un cónsul sin uniforme, dispuesto a protegerla. Esa mujer, cuya pericia en lenguas muertas era célebre, fue vista hace 2 noches en la biblioteca del museo, con documentos sellados del consulado británico. Lennox bajó la mirada, y en ese gesto vi la confirmación que Holmes había previsto. La desaparición de la corona. Continuó. La muerte del noble húngaro, los mapas, todo formaba parte de una compleja red de chantaje diplomático. Usted deseaba recuperar la lealtad de una antigua Parliament, mientras aseguraba un equilibrio de poder que le era favorable. ¿Y qué habría logrado con ello? Inquirí, casi en un murmullo. Silenciar a Bartlett, recuperar los mapas y ofrecer a la señorita Valcourt no amor, sino inmunidad. El consulado ganaba información. Ella ganaba libertad. ¿Y la historia? Pregunté. La historia, dijo Holmes con un suspiro apenas perceptible. A menudo es la víctima más silenciosa de la política. Y en ese instante supe que lo peor no era la traición, sino su lógica devastadoramente humana. Finalizada la exposición de hechos, nadie osó pronunciar palabra. La sala parecía más antigua, más grave, como si la propia arquitectura hubiese absorbido el peso de la revelación. Holmes permanecía inmóvil, y su mirada se dirigía no hacia los culpables ni hacia los objetos,
sino hacia el pedestal vacío. Watson, me dijo en voz baja, con tono meditativo, ¿te has preguntado alguna vez por qué los reyes son recordados, pero las reinas olvidadas? ¿A qué te refieres? A esta figura, señaló, esta reina sin nombre, una soberana sin tumba, sin crónicas, sin herederos, solo un símbolo tallado en piedra y un papiro amenazante. ¿Qué fuerza moral representa un fantasma así? Reflexioné unos segundos antes de responder. Quizá el poder que no se proclama, pero que moldea, el que no gobierna desde el trono, sino desde las sombras de la historia. Holmes asintió con suavidad. Exactamente. Esta reina, perdida en los archivos del tiempo, se ha convertido en una figura útil para los vivos, un eco en las negociaciones, un pretexto para el chantaje, un símbolo reconstruido según la necesidad del momento. Se volvió hacia mí con esa mezcla de severidad y ternura que tan bien conocía. ¿No es, acaso, esa la tragedia última de todo poder olvidado? Ser invocado no por lo que fue, sino por lo que otros desean que sea. ¿Crees que existió realmente? Sin duda. Y fue temida, y fue silenciada. De otro modo, su nombre no se habría desvanecido con tanto empeño. Guardamos silencio durante varios minutos. Watson, añadió, cuando los vivos manipulan a los muertos, no reescriben la historia, la oscurecen, no buscan la verdad, sino la utilidad de su sombra. Miré nuevamente el pedestal vacío. Ya no era solo un objeto museístico, era un recordatorio de cuántas voces han sido borradas, cuántas coronas han sido ocultas y cuántas reinas, reales o simbólicas, han desaparecido para que otros pudieran erigir imperios sobre su olvido. Y supe, con una certeza que iba más allá de la lógica, que aquella historia aún no había terminado. Nunca olvidaré la expresión de Holmes cuando, tras una pausa casi imperceptible, articuló en voz baja que Lennox había desaparecido. La noticia nos fue transmitida por un joven empleado del museo, cuya palidez era más elocuente que sus palabras. El cónsul británico, antaño paradigma de discreción diplomática, había abandonado su residencia oficial en El Cairo sin aviso, sin escolta y, más intrigante aún, sin equipaje alguno. «Huida, no traslado», dijo Holmes con voz seca. Y cuando un hombre huye sin maletas, lo hace hacia el pasado, no hacia el futuro. Pese a la hora avanzada, partimos con premura. La caravana que supuestamente se había aventurado hacia el Alto Egipto no era sino una tapadera, un camello alquilado con nombre falso, y un guía que luego afirmaría haber sido sobornado para mantener la boca cerrada. Durante la travesía por el desierto, la arena parecía devorar no solo nuestras huellas, sino también nuestras certezas. Holmes se mantenía en silencio, observando el horizonte con una concentración tan feroz que me atreví apenas a interrumpirle. «¿Qué crees que espera encontrar allí, Holmes?» «No un escondite, Watson, sino un eco, el eco de lo que lo convirtió en esto. Un hombre que ya no cree en instituciones, ni en lealtades, solo en el peso del recuerdo, y ese peso, como bien sabes, siempre regresa a donde comenzó. ¿Y dónde comenzó? En las ruinas, mi querido amigo, allí donde todo lo humano parece eterno, hasta que se desmorona. Así fue como, tras días de viaje, los rumores de un europeo solitario que preguntaba por antiguos santuarios nos guiaron hacia una región olvidada por los mapas modernos. El sol, en su cenit abrasador, proyectaba sombras tan largas como nuestra incertidumbre, y aún no sabíamos que esas sombras iban a hablarnos. El santuario que finalmente hallamos, a través de pistas tan frágiles como la memoria de un pastor y el testimonio de un niño que habló de un hombre blanco con los ojos tristes, se erguía como un esqueleto sagrado en mitad del desierto. Sus columnas, desgastadas por siglos de arena y abandono, parecían sostener no un techo, sino un suspiro que nunca cesó de resonar.
Holmes se detuvo a la entrada, observó los relieves casi borrados del dintel y murmuró con la reverencia de quien lee un epitafio. Dinastía XIX. Un templo a Hathor, diosa del amor, de la música y del olvido. ¿Por qué habría de venir aquí? Porque aquí empezó el engaño, y aquí, tal vez, espera disolverlo. Avanzamos con cautela, no por temor físico, sino por el respeto casi litúrgico que el lugar imponía. Fue entonces cuando lo vimos, el cónsul Lennox, sentado contra un muro derruido, las manos vacías, el rostro cubierto por una serenidad que no le conocíamos. «Señores», dijo al vernos, «habéis llegado justo a tiempo de oír la verdad, antes de que esta arena la sepulte otra vez». Holmes no respondió de inmediato. Se limitó a sentarse frente a él, como si aquel templo fuera una corte silenciosa, y la confesión que se avecinaba no necesitase de jueces, solo de testigos. «La verdad, señor Lennox», dijo finalmente Holmes, «suele resistirse a los documentos, pero rara vez a las ruinas. Hable». Y lo hizo. Durante los minutos siguientes, el cónsul no fue ya un diplomático caído en desgracia, ni un traidor, ni siquiera un fugitivo. Fue un hombre que se sabía ante el ocaso de sus justificaciones y, por tanto, libre de toda pretensión. Cada palabra suya parecía salir no de su garganta, sino de las piedras agrietadas que nos rodeaban. Y yo, que tantas veces anoté las deducciones de Holmes con fría precisión, sentí por primera vez que estábamos presenciando no un crimen, sino una herejía, y aún no habíamos escuchado lo peor. «Hace 20 años», comenzó Lennox con voz velada por la bruma del tiempo. «No era un cónsul, ni espía, ni traidor. Era simplemente un joven arqueólogo, seducido por la magnificencia de Egipto y por una mujer cuya belleza solo era superada por su inteligencia». «La señorita Valcourt», apuntó Holmes con serenidad. Lennox asintió sin orgullo. «Nos conocimos durante una expedición conjunta patrocinada por intereses franceses y británicos. En aquellos días, la arqueología era una danza diplomática. Cada fragmento, cada inscripción, podía significar una ventaja estratégica. Pero para nosotros, era algo más. Era una promesa compartida, que la verdad del pasado podría redimirnos del cinismo del presente». Su mirada se nubló. «Descubrimos este templo, y bajo esta piedra», dijo, señalando el altar desgastado que nos separaba, «hallamos la corona de la reina sin nombre». Pero no solo eso. Un compartimento oculto contenía mapas, tratados, nombres, secretos que podrían haber alterado el equilibrio de media Europa. Y decidieron ocultarlo. Aventuré. Number quise entregarlo. Ella no. ¿Por convicción? Por lealtad, no hacia Francia, sino hacia una causa que yo no comprendí. Me dijo que la historia no debía pertenecer a los gobiernos, que la verdad debía ser enterrada si con ello se evitaban guerras. Yo no supe decidir, así que me marché. ¿Y ella? Desapareció. La creí muerta, hasta hace unos días. Holmes permanecía impasible, pero sus dedos se entrelazaban con una tensión apenas disimulada. ¿Fue entonces cuando decidió simular el robo? No por ambición, señor Holmes, sino por redención. Quise obligarla a salir de las sombras. Quise devolver la corona para destruir la mentira. Pero ya era tarde. Ella había cambiado. Y yo también. Durante varios minutos, el viento fue el único sonido. ¿Y el noble húngaro? Lennox bajó la mirada. Era un testigo, uno que no debía hablar. No fui yo quien lo envenenó, pero acepté su silencio como un pacto. Y eso me hace culpable, lo sé. Holmes se incorporó con lentitud. No, señor Lennox, no culpable, responsable. La diferencia, como verá, la dictará el juicio de la historia, no el de los hombres, y entonces comprendí que no estábamos asistiendo a un arresto, sino a un juicio sin tribunal. El único veredicto sería el silencio, o el recuerdo.
El cónsul Lennox extrajo con lentitud un bulto envuelto en lino antiguo. Su mirada no buscaba ya comprensión ni perdón, sino solo una especie de reposo final, como si cada gesto que ejecutaba cerrase una puerta largamente entreabierta. «La corona», musitó Holmes, «el símbolo de lo que los hombres no deberían tocar cuando aún son esclavos de su ambición. Ante nosotros apareció, por fin, el objeto que tantas muertes y silencios había provocado. No era una joya de ostentación, ni un artefacto del esplendor faraónico que tanto deslumbra al profano. Era un círculo sobrio, austero, trabajado en oro sin ornamento superfluo, con un solo cartucho grabado, el nombre de una reina cuya historia, la historia, no conservó. La llamábamos la reina sin nombre, explicó Lennox con una voz que parecía prestada del viento. Ningún cronista escribió su linaje, ningún templo conservó su imagen. Solo esta corona quedó como testimonio de su poder o de su olvido. Y sin embargo, replicó Holmes, hubo quienes quisieron poseerla, no por lo que decía de ella, sino por lo que decía de nosotros. Lennox bajó la cabeza. La tensión que le había sostenido durante horas parecía disiparse al fin, como si la confesión hubiese sido no un acto de valentía, sino un alivio tardío. Pensé que, devolviéndola al mundo, podría redimirme, que el acto compensaría la traición, el silencio, la cobardía. Holmes permaneció unos segundos en completo silencio, observando la pieza con una expresión casi melancólica. Redimirse no es lo mismo que corregir. Una corona puede pasar de mano en mano, señor Lennox, pero el daño que causa no puede deshacerse, solo comprenderse. Entonces, ¿cree usted que no hay redención? Hay redención, repuso Holmes con gravedad, pero no siempre hay paz. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. En aquel templo olvidado, rodeados por la indiferencia de los siglos, comprendí que el verdadero precio del poder no era la ruina, sino la imposibilidad de cambiar lo que ya fue escrito, o lo que se escribió con sangre. Y mientras Lennox nos entregaba la corona con manos temblorosas, supe que lo hacía no como quien entrega un objeto, sino como quien se desprende de sí mismo. El regreso a El Cairo fue silencioso y desprovisto de todo dramatismo. Las instancias de Holmes evitamos cualquier anuncio oficial o manifestación pública. No hubo escoltas militares ni ruedas de prensa. Solo un carruaje modesto, 2 testigos y una resignación cuidadosamente contenida. ¿No crees, Holmes?, me aventuré a decirle en el camino, que este caso merece algo más que un informe escueto en los archivos del ministerio. Él giró el rostro hacia mí con esa mezcla de serenidad y severidad que solo adquiría cuando su lógica se entrelazaba con lo ético. La gloria, Watson, suele interesar a quienes no han mirado de frente las consecuencias de sus actos. La verdad, en cambio, carece de interés para el mundo porque no halaga a nadie. Es, como esta corona, valiosa solo cuando no se exhibe. Entregamos al cónsul a las autoridades egipcias en la más estricta discreción. No hubo esposas ni humillación pública. Lennox firmó una declaración que Holmes redactó con extrema precisión, una pieza sin adornos, donde cada frase estaba medida como si de un testamento moral se tratase. ¿No teme usted, le preguntó el fiscal, que este documento sea interpretado como defensa de un traidor? No lo es, respondió Holmes con firmeza. Es el relato de un hombre que comprendió demasiado tarde el precio de su silencio. Y eso, señor, no es traición, es tragedia. La corona fue cedida a la autoridad cultural sin ceremonia alguna. Holmes rehusó cualquier mención oficial, cualquier fotografía o recompensa. No se restituye una historia robada haciéndose notar, me dijo en voz baja mientras abandonábamos el edificio. Se restituye dejando que el silencio la cubra, hasta que alguien, en el futuro, la busque sin interés alguno. Y en ese instante,
Comprendí que para Holmes la justicia auténtica no necesitaba ruido, ni pedestal, solo precisión y una conciencia tranquila. Nuestro regreso a Inglaterra estuvo marcado por un cielo sin nubes y un silencio que solo Holmes rompía de tanto en tanto con comentarios que eran más reflexivos que analíticos. Yo, por mi parte, me sentía extraño, como si hubiésemos sido partícipes de un episodio que la historia se negaría a conservar, pero que el alma no podría olvidar. Watson, dijo mientras el tren avanzaba entre dunas lejanas, ¿has notado cómo el desierto parece no conservar nada y sin embargo devuelve todo? ¿Te refieres a la corona? Me refiero a las personas, a sus errores, a sus secretos. El desierto no entierra, pulsa, devuelve, uno a uno, cada intento de ocultamiento, con una precisión que Londres jamás soñaría tener. Me quedé observando sus manos cruzadas. El sol acariciaba su perfil con una calidez que contrastaba con la frialdad habitual de su mente. ¿Crees que Lennox merecía otra oportunidad? La tuvo, Watson. No fue la del tribunal, sino la del relato. Contó su historia. Esa es, para algunos hombres, la única forma de salvación posible. Y sin embargo, balbuceé, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué queda de valor en un mundo donde los símbolos antiguos son usados como peones políticos? Holmes no respondió de inmediato. Parecía medir no las palabras, sino las consecuencias de pronunciarlas. Nos dice, susurró al fin, que la historia jamás enseña lecciones, solo ofrece avisos, y a quienes se empeñan en ignorarlos, les reserva repeticiones aún más amargas. Permanecimos callados el resto del trayecto, pero cuando descendimos del tren y la brisa de la tarde londinense reemplazó el aliento seco del desierto, supe que habíamos regresado de algo más profundo que Egipto, de un lugar donde las verdades no son pronunciadas, sino descubiertas, y donde cada grano de arena guarda el eco de un nombre que nadie quiso recordar. El tren avanzaba con un ritmo constante, casi solemne, como si supiera que no transportaba simples viajeros, sino memorias no resueltas. Sherlock Holmes, sentado frente a mí, no pronunciaba palabra desde hacía horas. El vaivén de la locomotora parecía hipnotizarle, o quizá era la inercia de un pensamiento que se negaba a disolverse en el pasado. Por mi parte, luchaba contra el impulso de llenar aquel silencio con observaciones fútiles. Me había habituado a sus mutismos, pero este tenía una densidad peculiar, como si cada minuto que pasaba no nos alejara del caso, sino que nos sumiera más profundamente en sus consecuencias invisibles. Watson, dijo finalmente, sin apartar la vista del horizonte polvoriento que se filtraba por la ventanilla. Hay rostros que desaparecen de la historia, pero jamás del juicio interior del hombre que los ha mirado de frente. Le observé sin replicar. Comprendí que hablaba no del cónsul ni de la espía, sino de aquella figura remota, femenina y sin nombre, cuya corona había sido devuelta, pero cuyo eco, de alguna manera, viajaba con nosotros. Así prosiguió el trayecto, no hacia Londres, sino hacia el lugar ineludible al que todo investigador regresa tarde o temprano, la conciencia. La niebla londinense nos recibió con su acostumbrada indiferencia, como si quisiera envolvérnoslo todo, incluso lo vivido, bajo su manto espeso y desmemoriado. Ya en nuestro apartamento de Baker Street encontré a Holmes de pie, inmóvil ante la ventana abierta. El humo de su pipa ascendía en lentos espirales, como buscando la forma de mezclarse con aquella bruma opaca que se cernía sobre el Támesis. «Curiosa simetría, ¿no te parece, Watson?», dijo al fin, sin volverse. Cambiamos el polvo abrasador del Nilo por la humedad densa del río inglés, y sin embargo, ambos cubren cadáveres. Me aproximé en silencio, comprendiendo que no se refería a los muertos en sentido literal, sino a aquellos secretos no confesados que cada paisaje esconde con distinta textura, pero con la misma obstinación.
¿Echas de menos Egipto, Holmes? En absoluto, pero sí envidio su franqueza. Allí, la arena no pretende ser otra cosa. Aquí, la niebla disfraza. Y eso, amigo mío, la convierte en una aliada peligrosa para el olvido. Guardamos silencio unos instantes más, hasta que un reloj lejano anunció la media tarde. Holmes no se movió, pero murmuró con la voz más grave que le había escuchado en semanas. A veces temo más al humo de Baker Street que a la ira de las ruinas. Sentados junto al fuego, con sendas tazas de té sobre la mesilla baja, intentamos cerrar verbalmente lo que los hechos habían ya resuelto. Sin embargo, cada palabra que pronunciábamos parecía tocar apenas la superficie de una verdad mucho más honda. La justicia fue servida, dije, quizá con más convicción de la que sentía realmente. Lennox confesó, fue entregado, y la corona se encuentra ya en manos dignas de su custodia. La justicia, Watson, replicó Holmes, apoyando los codos sobre las rodillas, no siempre conlleva reparación, y en este caso, ni siquiera estoy seguro de que haya significado comprensión. ¿No crees que, al menos, el símbolo fue restaurado? El símbolo, sí, pero no el alma que lo sostuvo, ni las que se quebraron por él. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza imprevista. Recordé entonces el rostro de la mujer francesa, la expresión resignada del cónsul, y aquel silencio cargado de siglos que nos rodeó en el templo. Ninguno de ellos obtuvo redención plena. Ninguno supo realmente qué hacer con su parte de verdad. Quizá, aventuré, eso es todo lo que se puede esperar. Un equilibrio parcial, una mínima justicia entre ruinas. Holmes sonrió, pero sin alegría. Y aún así, ese mínimo es lo más difícil de alcanzar. Holmes permaneció largos minutos contemplando la danza temblorosa de las llamas. Luego se incorporó, caminó lentamente hasta su estantería y extrajo un viejo volumen de inscripciones jeroglíficas. Lo hojeó con parsimonia, como si buscara en los símbolos antiguos una clave para entender los actos modernos. «¿Sabes, Watson?», dijo al fin. «Aquella reina cuya corona motivó tanto desorden no posee tumba conocida. Ningún escriba mencionó su destino, y sin embargo ha provocado más decisiones fatales que muchos faraones coronados. Como si su olvido hubiese exigido una venganza o un recordatorio», respondí, siguiendo su razonamiento con creciente interés. «O como si fuera un espejo, amigo mío, uno donde los vivos proyectan sus ambiciones, su culpa, sus anhelos. La mujer francesa, Lennox, incluso el arqueólogo, todos vieron en ella algo que no era ella, y en esa distorsión se revelaron a sí mismos. La reflexión me pareció de una lucidez estremecedora. ¿Cuántas veces confundimos un objeto antiguo con una verdad, cuando en realidad solo es la superficie sobre la que nuestros deseos se reflejan? Quizá, aventuré, todos buscaban redención, sin comprender que la redención no se recibe, se merece. Holmes asintió lentamente. Y que el pasado, Watson, rara vez la concede. Holmes se volvió hacia mí, sin alterar el tono bajo ni la compostura elegante de sus gestos, y pronunció una frase que, lo confieso, me heló hasta los huesos. «Lo más temible, Watson, no es el crimen, es lo que los hombres están dispuestos a llamar justicia, con tal de ocultar el deseo». Me costó unos segundos digerir la magnitud de esas palabras. Habíamos visto de cerca no solo un crimen de robo y traición, sino una cadena de decisiones movidas por pasiones sutiles, y por ello mismo más letales. Lennox no codiciaba oro. La mujer francesa no buscaba venganza. Ambos perseguían algo más elusivo, una justificación para seguir amando lo que ya no podía ser amado. ¿Y nosotros, Holmes?, pregunté con voz más grave de lo que pretendía. ¿No estamos también sometidos a esos mismos impulsos? Él me miró con una ternura contenida. Por supuesto, pero hay una diferencia.
Nosotros no los confundimos con principios. Me incliné hacia el fuego, buscando quizá en su calor una forma de reconciliarme con la verdad que acabábamos de descubrir. El caso había concluido, sí, pero sus ecos seguían resonando en nosotros como la corriente imperturbable del Nilo, que no olvida, no juzga, solo sigue. Y entonces Holmes añadió, como epílogo final: los hombres entierran cuerpos, Watson, pero es el silencio lo que sepulta realmente la historia. A veces, lo más inquietante no es lo que se pierde en el tiempo, sino lo que el tiempo decide no enterrar. ¿Y tú, crees que toda búsqueda de justicia es realmente justa? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien curioso. Y no olvides suscribirte para más enigmas.